importante a estas horas. No sé si tenemos con nosotros a Alberto Iturralde. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Y perdona porque teníamos la cita hace media hora. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo ves la fotografía, Alberto? ¿Cómo ves el momentum de un mercado que espera a Donald Trump el 20 de enero y que tiene la duda de si esto va a ser un enfrentamiento Trump-Powell? ¿O hay que dejar eso de lado, Alberto? Sí, hay que dejarlo de lado porque Trump es un pragmático. Entonces, solamente quitaría a Powell de la ecuación o buscaría una destitución, un cambio, si considerase en el futuro que Powell va a ser un estorbo. Pero probablemente Powell no va a ser ningún estorbo. Es decir, una vez que ha cambiado el presidente, atenderá Powell a los mandatos del nuevo presidente. Quizás no lo vaya a hacer así y efectivamente vemos una destitución. Pero en principio no habría que preocuparse demasiado. Tampoco sirve con personajes como Donald Trump el concepto de venganzas y cosas por el estilo. Donald Trump es súper práctico en sus decisiones. Y si considera que Dios los prefiere arrepentidos, pues Dios los prefiere arrepentidos. Y en cuanto al mercado, es importante recordar lo que venimos comentando ya mucho tiempo. Las elecciones estadounidenses ya han finalizado. Es decir, las razones para mantener al mercado estadounidense en un maravilloso tono, como lo hemos visto hasta el proceso electoral estadounidense, ya no están en la mesa. Sin embargo, hay otros mercados que de algún modo podrían estar interesados en mantener una sensación artificial de bonanza, como por ejemplo es el mercado alemán, que tendrá elecciones en febrero de 2025. Entonces, ahora sí tenemos que mirar a un mercado preferiblemente, debemos hacerlo al mercado alemán. El efecto de Donald Trump. Hay que entender que históricamente, si miramos hacia el pasado, como sucedió la entrada en el poder de Donald Trump en el año 2017, en enero, vimos subidas del mercado. Esas subidas del mercado venían acompañadas previamente de un gran sentimiento negativo. Eso es algo que se ha olvidado. Si el mercado subió en 2017, una de las razones por las que lo hizo, además de las medidas de Donald Trump, es que previamente había un sentimiento muy negativo provocado por toda la propaganda anti-Trump que se vivió en el mercado meses antes. De hecho, cuando Donald Trump salió elegido, esa misma noche los futuros estadounidenses llegaron a caer un 9%. Esa misma noche. Luego, obviamente, se produjo una lavada, es decir, una salida de todos los inversores en aquel momento, y eso alimentó también las subidas con Donald Trump. Ese proceso no se produce ahora. Eso significa que no debemos esperar unas subidas tan brutales como las que vivimos en el año 2017. Podemos tener un maquillaje pre-toma de poder, es decir, de cara a esa toma de poder de Donald Trump, quizás ciertos repuntes con el fin de dar la sensación de que el mercado va a subir mucho cuando entre Donald Trump, pero lo normal es que, habiendo pasado ya la causa que debió mantener al mercado estadounidense en buen tono, es decir, las elecciones estadounidenses, ahora ya el mercado estadounidense no funcione tan bien como lo había venido haciendo durante el último año. Sin embargo, tenemos ese pequeño margen del mercado alemán. Si alguien tiene duda de que las pautas electorales se cumplen prácticamente siempre, podrá comprobar que el único índice de entre los grandes que está rozando máximos históricos, pongan ustedes el FTSE, el CAC, el IBEX, el MIB 30, pongan el S&P 500, pongan el Dow Jones, pongan el que quiera. El único es el DAX, que es justo el que tiene elecciones. Con lo cual, si yo tuviera que ir a un mercado, y no porque me dedique a él profesionalmente, iría también al mercado DAX. Por cierto, un dato más sobre el petróleo, que igual íbamos a comentarlo. Recuerden que cuando hablábamos de ese efecto electoral durante 2024, en el que las bolsas iban a estar en un buen tono para, de algún modo, favorecer la participación y, dentro de lo posible, el mayor número de votos para el Partido Demócrata, recuerden que también dábamos otra pauta. Para ayudar también al Partido Demócrata, el sistema financiero siempre ayuda al partido en el poder. Lo que se va a hacer con el petróleo es mantenerlo en un nivel muy bajo de cara a que la inflación en Estados Unidos no genere ningún problema electoral. Una vez que hayan pasado las elecciones, el petróleo ya tiene vía libre para subir. Bueno, pues les he marcado en una flecha justo
el día de las elecciones en Estados Unidos. Voy a hacerlo con mayor precisión porque ahí justo tenemos, mira, hay que hacerlo aquí. Ahí estaría el día posterior a las elecciones, el anterior es justo este de aquí. Es decir, que una vez que ya ha pasado el proceso electoral, podemos ver ya al petróleo funcionando más al alza. Y es que para ese proceso electoral, todos los compañeros de Estados Unidos en esa aventura, véase Rusia y Arabia Saudí, permitieron mantener el precio del petróleo, en un nivel excesivamente bajo. Ahora tienen que compensar esa manipulación que llevaron a cabo todos, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí, para favorecer al gobierno estadounidense. Ahora, lo normal es que el petróleo suba. Solo una cuestión más, oro, que hay una parte del inversor descolocado con la situación actual, ¿cómo lo ves? A ver, cuando se produjo a primeros de 2024 la ruptura al alza, explicamos aquí que esa ruptura al alza, voy a marcarla en el gráfico porque es importante, esa ruptura al alza era fiable porque venía aparejada previamente de un tirón al alza muy fuerte de Bitcoin. Todo el mundo dentro de la pequeña economía estaba mirando a Bitcoin, el movimiento de Bitcoin, y lógicamente el oro se escapó al alza. ¿Qué es lo que pasa? Ahora el oro, ya todo el mundo ha visto la subida que ha realizado. Especular a corto plazo en el oro no tiene sentido. Sirve para cubrir la depreciación de moneda fiat. Eso es importantísimo. No hay ningún otro activo que pueda cubrir esa depreciación como el oro. Cuando vemos un oro alcista, lo que estamos viendo es a un dólar bajista. Otra cosa es que las demás monedas tradicionalmente aparejadas al dólar, como el euro, la libra y el yen, todavía estén peor que el dólar, con lo cual incluso caigan con respecto al dólar, aunque el dólar esté cayendo con respecto al oro, como demuestra este gráfico, con un oro tan alcista. Pero es que ahora el sentimiento comprador en el oro es muy alto. Ahora ya ese negocio lo ha visto todo el mundo. La ruptura se produjo en entornos de 2100 y el oro ha llegado a marcar 2800. Y el oro, aunque tiene un componente también especulativo, no de la misma importancia, por ejemplo, que tiene Bitcoin, pero también lo tiene, lógicamente tiene momentos en los que hay sobrecompras y sobreventas. Por ejemplo, en el año 2012 tuvimos una brutal sobrecompra del oro, que supuso durante años un recorte y una estabilización del oro por debajo de los niveles de 2012. Fíjense, llegó a volver a marcar nuevos máximos después de ese 2012, a tardar 8 años más. En 2020 volvió a marcar por encima de los máximos de 2012. Es decir, que mucho ojo, porque aunque efectivamente el oro es la única forma que tenemos de reserva de valor con respecto a la depreciación fiat, también tiene sus vaivenes. Y no nos debería extrañar que tuviera un cierto descanso. En el tiempo, si lo que nos han preparado son más guerras, lo normal es que el oro siga subiendo. Pero hay que tener en cuenta que el tirón del oro se ha producido al alza durante el 2024, se ha producido ya en un escenario global de mucha guerra. Irán-Israel, obviamente la guerra de Ucrania y Rusia, y sobre todo declaraciones públicas de mandatarios determinados a generar provocaciones suficientes como para complicar el escenario, que es lo que hemos visto con Rusia, por ejemplo. Luego, si el oro ahora mismo se relaja ese escenario tan belicista con la llegada de Donald Trump, no nos debería extrañar ver cierta moderación en la subida del oro. Hay que tener cierto cuidado si alguien intenta especular. No obstante, a largo plazo el oro sigue siendo una fenomenal opción. Gracias por toda esa fotografía, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo. 10:08 de la mañana, esperábamos un dato importante alrededor de cómo estaba la economía alemana.